Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy les traigo la reseña del libro 10 negritos por Agatha Christie. Antes de comenzar me gustaría darles algunos datos curiosos sobre esta obra. En primera instancia me gustaría mencionarles que el libro ha tenido diversos títulos en su versión en inglés. Esto aconteció porque al inicio el libro se titulaba como lo conocemos en español, 10 negritos. Sin embargo, cuando el libro iba a ser publicado en Estados Unidos, sintieron que el título no era lo más apropiado debido a la connotación histórica y el contexto cultural que tiene la palabra negro en Estados Unidos, y por esta razón cambiaron el título un par de veces, y también en Inglaterra hubo diversos cambios que les dejaré aquí en la pantalla y también aquí abajo en la cajita de la descripción por si les interesa conocerlos. Y también me gustaría decirles que este es uno de los libros que más se ha vendido a nivel mundial. Se han vendido más de 100 millones de copias y incluso se considera el libro más vendido del género de misterio, y definitivamente es una de las obras favoritas de muchos seguidores de Agatha Christie. Yendo directamente a la historia, les quiero comentar que esta comienza cuando 8 personajes van a visitar una isla que al menos en mi edición se llamaba la Isla de los Indios, y van a esta isla por diversas razones. Algunos de ellos van un poco de vacaciones, otros van a encontrarse o reencontrarse con amigos o colegas que no han visto en mucho tiempo, y algunos otros van a realizar algún trabajo un poco secreto, un poco vago, porque no saben muy bien qué es exactamente lo que van a hacer, pero saben que van a recibir una buena paga por esto. Y como ya les comenté, todos estos nos empiezan a contar que van en esta travesía y en este viaje a llegar finalmente a esta isla. Cuando llegan, se encuentran en una especie de costa en donde tienen que subirse a un barquito para llegar a la isla, y cuando llegan a la isla ya los está esperando un mayordomo y una ama de llaves / cocinera. Estos dos personajes les comentan a los otros que el anfitrión tuvo ciertos problemas y por ende no va a poder estar con ellos la primera noche. Sin embargo, que todos ellos ya pueden pasar a la casa y disfrutar un poco la noche, y el día siguiente ya llegará el anfitrión y les dirá qué es exactamente lo que se hará en este lugar. Con esta información todos los personajes pasan a la casa, empiezan a instalarse. A las pocas horas tienen la cena con todos los demás, y al inicio todo va bastante bien, están teniendo una conversación y una velada bastante agradable. Deciden irse a la sala a conversar un poco más, y justo durante la sobremesa de repente pasa algo bastante sorpresivo e inesperado, y los personajes al inicio no saben muy bien cómo reaccionar. Sin embargo, dadas las circunstancias, piensan que lo que sucedió fue simplemente un accidente, alguna casualidad, algo mala suerte, y deciden no darle mucha importancia, sino que simplemente se van a dormir un poco asustados. Sin embargo, como ya les comenté, pensando que todo fue un accidente. El día siguiente se levantan y todos pasan a desayunar. Nuevamente como que poco a poco el ánimo se empieza a sentir un poquito mejor. Sin embargo, a las pocas horas vuelve a pasar lo que había acontecido la noche anterior, y aquí obviamente ya los personajes empiezan a sentir que tal vez lo anterior no fue un accidente y no fue una casualidad. Y bueno, no les quiero comentar mucho más de la historia porque creo que lo importante es que ustedes descubran qué es lo que pasa y cómo es que esto sucede. No les quiero dar muchos detalles de esta obra, y de hecho yo les recomiendo que si les interesa leerla, vayan a leerla sin leer ninguna sinopsis o ver reseñas, porque siento que a veces dan más información de la necesaria. Y bueno, sin mucho más preámbulos, pasemos directamente a lo que me gustó y lo que no me gustó de esta obra, sin spoilers. Debo decir que una de las cosas que más me gustó de esta obra fue la ambientación que crea la autora. En general, toda la atmósfera que nos presenta, sobre todo al inicio de la obra, me pareció fenomenal. En un inicio no sabemos muy bien qué es lo que está pasando, y a medida que van pasando estos sucesos nosotros sentimos como esta angustia que sienten los personajes, sobre todo porque ellos no saben qué es lo que está pasando, ni cómo, ni por qué, y toda esta desesperación, toda esta angustia, toda esta impotencia de no saber qué es lo que está sucediendo, de verdad que la autora la logra transmitir muy bien. Además de que toda la atmósfera de estar en esta isla solos, de repente empieza a llover, hay como una tormenta, y todo ese ambiente que se crea alrededor de la historia, de verdad que me gustó muchísimo. De hecho, los primeros días yo hasta en las noches tenía un poco de miedo de irme a dormir porque sentía como esa atmósfera tan tétrica y tan misteriosa que de verdad siento que la autora logró de manera espectacular. Otra cosa que también me gustó muchísimo de este libro fue el final. Un final bastante sorpresivo que yo no me esperaba en lo absoluto y que creo que probablemente casi nadie se esperaba.
La autora cierra muy bien la historia y debo decir que también ata muchos cabos sueltos y logra que pues al final todo tenga bastante sentido y todo quede perfectamente explicado. En realidad me gustó muchísimo eso y reconozco que la autora pues planeó muy bien toda su historia y logró terminarla de una manera excepcional. Y bueno, pues esas fueron las cosas más positivas de la historia. En realidad valoré mucho esas dos cosas, tanto el ambiente y toda la cuestión de misterio que se crea alrededor de la historia y de los personajes, y por otro lado, pues el final, que es verdaderamente espectacular. Quiero entrar a un punto medio en donde les quiero mencionar algo que no se me hizo ni particularmente bueno ni malo, pero que considero importante mencionar, y es que la autora usa una prosa extremadamente sencilla. En muchas ocasiones yo diría que si ustedes están empezando a leer libros en inglés, probablemente los libros de misterio no serían libros que yo recomendaría mucho, porque en muchas ocasiones siento que los autores utilizan palabras pues un poco difíciles y un poco desconocidas para personas que van apenas iniciándose en este idioma. Sin embargo, en este caso yo sí recomendaría que lean este libro en particular, porque la autora tiene una prosa bastante sencilla, la estructura de los enunciados es muy simple, siempre es como sujeto, verbo, predicado, las oraciones son bastante cortas y aunque de repente sí usa alguna palabra que no creo que cualquiera sepa, en general siento que el vocabulario que utiliza es bastante sencillo y con que cuenten con un nivel intermedio de inglés yo creo que podrán entender casi toda la obra, si no es que su totalidad. Y bueno, pues eso es algo que simplemente les quería mencionar. Se me hizo algo llamativo porque en general yo no me suelo fijar mucho en eso y de hecho soy de las primeras que defiende que una obra escrita de manera muy sencilla pues puede ser bastante buena, como creo que es este caso. Sin embargo, sí debo de decir que es una prosa muy sencilla, o sea, es tan sencilla que hasta yo me di cuenta que era muy simple. Entonces, solo para que lo tengan en mente. Y bueno, ya pasando a las cosas no muy positivas del libro, quiero mencionar dos cosas que sí considero un poco críticas. La primera de ellas es que el libro en un momento se me empezó a hacer bastante predecible, monótono, repetitivo, un poco aburrido, porque a pesar de que las cosas que van sucediendo pues son bastante inesperadas y el cómo y dónde y por qué pasan las cosas, sí es una intriga que se mantiene a lo largo de la historia hasta casi el final. Hay ciertas cosas que van sucediendo y que uno ya sabe que van a pasar. No sabes muy bien cómo, ni cuándo, ni dónde, sin embargo sabes que esto va a acontecer. Y el hecho de pues ya saber eso a mí se me hizo un poco tedioso. No quiero decir que sea malísimo ni nada, pero sí creo que es algo que hizo la historia menos interesante, sobre todo porque el inicio es bastante fuerte y sorpresivo y a medida que van pasando las hojas como que ya no sientes esa sorpresa y esa inquietud que te crearon al inicio. Y la segunda cosa que quería mencionar son los personajes, sobre todo la construcción de estos y también sus reacciones a ciertos acontecimientos y ciertas cosas que suceden en la obra. En primera instancia siento que había muchos personajes para una obra tan corta en donde no solo pues nos basamos en los personajes, sino que también hay mucho que está sucediendo, hay mucha historia detrás y como ya les comenté, donde el ambiente y la atmósfera también desempeña un papel importante. Entonces no sabría decirles si es en realidad algo que le faltó a la autora o si simplemente al momento de tratar de hacer la historia un poco más corta y concisa, pues se descuidó un poco el aspecto de los personajes. Siento que en muchas ocasiones no conocíamos a los personajes, no sabíamos muy bien qué sentían, qué pensaban, no sabíamos nada de su historia o su contexto y eso para mí hizo que en muchas ocasiones en realidad no me interesara en lo absoluto lo que les pasara y pues también fue algo un poco crítico para mí porque en general me gustan las historias que sí toman muy en cuenta los personajes. En este caso debo decir que la construcción de los personajes fue bastante superficial y escuálida. Y también bastante relacionado con esto, quiero decir que las reacciones de algunos personajes, si no es que todos, me parecían un poco irreales, sobre todo como ya les comenté, en el momento que pasa la primera noche este suceso, pues yo sentí que los personajes actuaron de una forma bastante inusual, irreal, actuaron de una forma que yo no siento que sería lo que en realidad pasaría si hubiera un grupo de personas y eso pasara. Y eso sí me causó un poco de conflicto porque siento que la respuesta de los personajes no iba muy de acuerdo con las cosas que estaban pasando en la historia.
Y bueno, pues en general esas fueron mis ideas y puntos generales sobre esta historia. En realidad tiene sus puntos buenos y tiene algunas cosas que no necesariamente diría que son malas, pero que creo que pudieron haberse hecho de una manera un poquito diferente o pudieron haber tenido ciertas modificaciones que creo que hubieran hecho el libro más interesante y sobre todo más impactante. Pero bueno, esas son mis reflexiones generales sobre esta obra. Me encantaría que me cuenten si ustedes han leído este libro, si han oído hablar de él, han visto la película o cualquiera de sus adaptaciones. También si han leído más de Agatha Christie, ¿qué opinan? Algunos de los aspectos que mencioné son recurrentes en su obra o esta es una obra un poco especial de ella. Asimismo, debo de mencionar que seguiré leyendo a esta autora, así que si tienen alguna recomendación, no duden en dejármela aquí abajo. Y por último, pues ya les quería decir gracias por ver este video, espero que les haya gustado y les haya parecido entretenido. Si así fue, no olviden compartirlo y darle like, si no pueden darle un dislike y decirme que no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren recibir más videos relacionados con libros y literatura, no olviden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y espero verlos pronto. Bye.